La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos que no son historiadores te contarán la historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Calavera Barbada. Y a mi lado está Lina, nuestra valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en este día extraño? Comenzando Halloween con un montón de historias de terror, un montón de historias de miedo y de spooky. Y hoy pasó una de las cosas más miedosas que le puede pasar a la humanidad, y es que se cayeron las redes sociales. Todo el mundo estaba en pánico, en shock. Una muy buena forma de empezar Halloween. ¿Cómo vas? Yo me incluyo entre esas personas que quedó en shock porque parte de lo que yo hago se maneja a través del WhatsApp. Entonces, yo dije, no, Dios mío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, este lunes en una parte personal no ha sido como muy agradable para mí por otros aspectos ya a nivel personales, pero aquí estamos para hablarles. Hoy es historia, pero no es historia tan pegada hacia algo, ¿sí? A ver, para darte pistas, aunque Juanse, te voy a jalar las orejas. Bueno, ¿qué No, pero es pasó? que, es que Debatimos el tema que íbamos a tratar hoy. Ella me comentó sobre qué se trataba. Yo le dije, me gusta el tema. Estoy seguro que te dije, me gusta el tema. Y en este momento no recuerdo cuál era el tema. Entonces estoy igual que la gente que nos está escuchando en este momento. No lo recuerdo, perdón. a ver, es que si doy como una idea de una vez, lo vas a saber. Mm, tiene que ver con historias autóctonas. Ok. ¿Qué más así? No, creo que ese es lo único que te puedo decir. Historias autóctonas, leyendas urbanas, Eso tiene otro nombre también. mitos. Ya lo recordé. Y leyendas. ¡Bravo! Yay. Bueno, vamos a hablar de mitos y leyendas de aquí de Colombia. Hay muchos mitos, bueno, gran parte, que también tengo entendido que se dan o se desarrollaron en México. Pero bueno, ya si hay personas de México que nos ven, ustedes dirán, ay, ok, aquí se llama de tal Hay forma. muchas. Sí, La por mitad de la ejemplo. gente que nos escucha está en México. Un saludo para todos Ah, nuestros ok. amigos mexicanos. Un saludo. No los conozco, pero un saludo. Bueno, los mitos y las leyendas, Juanse, los mitos y las leyendas realmente son algo autóctono de pueblos, ciudades, corregimientos, incluso lugares como ríos, montañas aquí en Colombia. Y cada mito, cada leyenda también cuenta, de cierto modo, no tanto una tradición, sino como una forma del ser humano. Muchos de estos mitos o muchas de estas leyendas se crearon con el fin también de que el ser humano se diera cuenta de que si hacía algo, eso lo podía hacer, o sea, lo podía llegar a castigar, Ujú. ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar con algunos. Debo admitir que a mí hubo uno de chiquita que yo creo que se me traumó, que Dios mío, me dio muchísimo miedo y fue el de la pata sola. Ese es un mito supremamente conocido aquí a nivel nacional. No sé, no tengo conocimiento si de pronto en México o en algún otro país, pero la pata sola para mí fue como ese mito que a mí me marcó y digo, pucha, a mí me dio mucho miedo. ¿A ti cuál, Juan? A ver, Pero a ver, un mito o una leyenda. la pata sola personalmente no me daba miedo porque yo sentía que era muy fácil neutralizarla dentro de mi imaginación infantil.
O sea, yo ¿Sabes a mí decía, qué me daba miedo? Era el aspecto físico. A ver, antes de comenzar a hablar, aquí en Colombia, en el Quindío, hay un parque muy famoso. Sí, no voy a decir el nombre, pero hay un parque muy famoso. y se Y aparece la dentro de pata ese sola. parque, no, no, dentro de ese parque hay un sitio donde están todo lo que son los mitos y las leyendas, ¿sí? Ok. Con sus estatuas y todo. Yo recuerdo muy bien, Juanse, que claro, yo leí la historia de todos los mitos y las leyendas, pero a mí el que me impactó fue el de la patasola, cómo lo habían recreado ahí en ese parque, o sea, con la estructura, como, no el muro, sino, sí, como la estructura que habían hecho de la patasola La en ese parque. representación. La representación, sí. Eso sí me marcó a mí. Bueno, y Ay, ese mito. la pata sola para mí no era como de tanto miedo, vuelvo y te digo, porque pues, yo sentía que era muy fácil neutralizarla y yo fui scout, entonces digamos que dentro de la mitología scout también se hablaba mucho de este tipo de cosas. Hay uno particular, o bueno, uno dividido, porque es que realmente la tradición habla de uno o habla de los dos, habla de ellos por separados, los combina por momentos, y es el sombrerón o el silbón. Cualquiera de los dos me Sí. daba miedo, mucho miedo. El sombrerón por el tema de que es un enano que tiene un sombrero grande y te mete ahí y te lleva quién sabe para dónde. Ujú. El silbón por el aspecto de que supuestamente si tú escuchas el silbido lejos es porque él está cerquita, Ajá. pero si escuchas el silbido cerca es porque él está lejos. Entonces, claro, imagínate los campamentos en cualquier lugar, 2, 3 de la mañana, y hay pájaros que recrean muy bien ese tipo de silbidos. Y entonces escuchar ese tipo de pájaros en medio de la nada en un campamento cerquita, como, ay, está por Era allá, traumático. Está cerca. está cerca, está lejos. Pero bueno, cada una de estas historias tiene su historia detrás, ¿sí? La mayoría de estos mitos y las leyendas se desarrollaron en pueblos. De hecho, al día de hoy, Juanse, si por ejemplo hablamos con personas que viven en el campo, nos pueden contar historias como que se les apareció la Llorona, que se les apareció, hay uno muy famoso en Ibagué que es el Tunjo de Oro, que se les apareció el Tunjo, que una cosa que la otra, ¿sí? Todos son mitos, pero ¿hasta qué punto podemos pensar que también puede ser realidad, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces Mm, vamos a hablar primero de algunos mitos de Antioquia, de María, pues, ah, María, de hombre. donde sos vos, Juan. Hay unos que yo no conocía, pero hay otros que sí. Uno de ellos, por ejemplo, es el guandó o la barbacoa del muerto. Dice que en las vísperas del Día de Todos los Santos o en el Día de los Difuntos suele Ok. verse por los caminos un grupo de personas cargando a un muerto sobre una barbacoa hecha de guaduas. Esta visión suele estar acompañada de gritos, lamentos de almas en pena. Este espíritu corresponde al de un hombre muy avaro que murió. Por accidente, su cuerpo sin vida fue a dar a un río y cuando lo cargaban atravesaban un puente. Entonces, van a ser como microhistorias para que ustedes ya vayan entendiendo cómo va a ser la dinámica de este capítulo. ¿Conocías ese? La leyenda del guandó, creo que sí, pero yo la había escuchado era para Bogotá. Ok. Y en Te Bogotá lo repito, llaman el guanco. el guanco. Yo hay muchas que no conozco, o sea, hay, que me enteré leyendo fue esto, ¿sí? Esta sí la tengo presente y es el ánima sola. El ánima sola es un alma en pena que se encuentra pagando sus culpas por el purgatorio. A veces puede ser oída mediante las noches, las madrugadas, como un murmullo, perdón, de personas en procesión. Y este murmullo suele estar acompañado de luces que son ánimas andantes. ¿Sí? La creencia se dice que estos espíritus ayudan a encontrar tesoros, objetos de valor que han sido enterrados. Es por ello que esta aparición suele ser venerada especialmente el Día de las Ánimas y el Viernes Santo. Me van a perdonar, pero yo no venero una ánima. Qué miedo. Bueno, pero entonces acá tenemos otra cosa de la cual voy a hablar en estos días y es Vale, pues. los animeros. ¿Has escuchado hablar de los animeros?
Ujú. Ok. El Sí, animero es, a ver, no sé si pasa en alguna otra parte del mundo, pero aquí en Colombia las ánimas del purgatorio tienen una presencia muy, muy fuerte dentro de la cultura popular y dentro del argot popular. Es tan fuerte ese argot que cuando una persona se va a tomar un trago, destapa la botella y lo primero que hacen es que, ¡ta!, por las ánimas del por las purgatorio. ánimas, y tiran un chorrito de agua al suelo por las ánimas. Hay un culto muy fuerte a las ánimas. Mi tía abuela, que ya falleció, era bastante devota de las ánimas y decía que ella le rezaba para que la despertaban y que todos los días las ánimas la despertaban y que el día que ella no le rezaba, las ánimas se enojaban y la sacudían la cama. Pues no sé hasta qué punto sea verdad, nunca lo vi. Pero lo que sí está muy dado es la función del animero y quiero, pues voy a solamente hacer como un pequeño resumen acá porque quiero dedicarle un capítulo entero, así sea cortico. Y es que en la víspera del Día de todas las Almas, del Día de todos los Muertos, a principios del mes de noviembre, hay algunas tradiciones en algunos pueblos aquí en Colombia donde hay una persona que se hace llamar el animero. El animero es la persona encargada de ir al cementerio, sacar las ánimas a pasear. El tipo va dándole toda la vuelta al pueblo y pasa de puerta en puerta golpeando y diciendo un Padre Nuestro para las ánimas. Un Padre Nuestro para las ánimas. Un Padre Nuestro para las ánimas, tocando todas las puertas del pueblo. Le da toda la vuelta al pueblo y vuelve y guarda las ánimas en el cementerio. Hay muchas leyendas alrededor. Dicen que si el man voltea a mirar las ánimas, que se lo van a llevar arrastrado. Hay muchas personas que dicen que mientras el animero pasa se escucha como si fuera una procesión afuera, pero que se asoman y solamente está el animero. No sé, hay muchos cuentos y me gustaría entrar a contar estos cuentos un poquito más detallado, pero sí, va muy de la mano de eso. Y también va muy de la mano ese del animero, no sé si lo vayas a contar, del cura sin cabeza. Sí, Ok, listo, creo que sí, entonces, está, listo. es que no me acuerdo si es colombiano o mexicano, Ok, no me acuerdo. Pero yo creo que todos hemos conocido a alguien que le reza a las ánimas y que nos ha dicho que si hay un día en que le dejamos de rezar a las ánimas, pues puede pasar algo. De hecho, yo tengo una vecina en Ibagué que es muy cercana a la familia y bueno, ya cuenta un poco de historia, es que eso te lo va a contar entonces el día que tú hables de los animeros. muy bien. Hay otro mito que es la madre del río. Realmente antes de leer este mito yo pensé que estábamos hablando de la Madre Monte, ¿sí? Pero no. Existen muchas versiones de la Madre del Río. Digamos que la versión más popularizada es que se trata de una mujer rubia, muy bonita, de ojos azules, y que puede ser encontrada nadando en los ríos o cerca de los ríos. Se dice también que su espíritu correspondía a una española que se enamoró y tuvo un hijo con un indígena. Ambos fueron asesinados frente a sus ojos por estar prohibido ese amor, ¿sí? Entonces dice que la mujer desesperada se tiró al río y bueno, se ahogó, por supuesto. Entonces el ánima o el alma o el espíritu de la mujer navega por los ríos. Hay muchas leyendas y muchos mitos que vienen de esa época también de la conquista, ¿sí? Sí, Ahora bien, Juan, estos son, voy a hacer como resumen, ¿sí? Si tú sabes mitos también, de una. Vamos con uno que es de mi tierrita, de Tolima Grande, y es el Moán, el Muan o el Muan. Lo único que o el recuerdo es que mi Moán o mamá el me Muán, decía que cuando yo no me peinaba parecía un Muan. o sea, así todo mechilargo. Bueno, se dice que el Muán, o también es conocido en algunas regiones, en algunas zonas del Tolima, perdón, como Poira, era una criatura o es una criatura conocida en casi todas las regiones de Colombia, ¿sí? Pero se dice que se trataba o se trata de con un viejo como pequeño, con ojos brillantes, cubierto de pelo, con uñas largas y con musgo. Puede ser encontrado al interior de las cuevas, en las montañas, en rocas ubicadas cerca de ríos y quebradas. Se dice también que tiene un gusto por la sangre de los niños recién nacidos.
Digamos que no sé si a ti te han contado, Juanse, y esto también pasa con las brujas, que supuestamente si hay un niño que no es bautizado, puede venir el muan y se lo puede llevar, Pero se lo puede llevar el ¿sí? Moan, se lo puede llevar la bruja, se lo puede llevar un demonio, Se lo lleva se así. lo puede llevar la ¿Cómo se, Llorona. cómo se reconoce que está el muan o el muan cerca? Porque se dicen que fuman mucho tabaco, ¿sí? Y en Ok, ocasiones los campesinos suelen dejar ofrendas sobre piedras, digamos que en cierto modo, porque el muan los puede bendecir con pesca abundante. Y aunque no lo crean, hay gente que cree en esto, ¿sí? Que no lo crean, hay gente que cree en esto. Hablen con los campesinos, se van a dar cuenta. Se los digo porque yo gran parte de mi vida me crié con personas campesinas cerca. Entonces, vamos entonces a hablar, Juanse, del que a mí me dio miedo, de la pata sola. la pata sola. ¿Pero por qué te Te da lo juro, miedo? es que todavía ¿Por la representación física? O pues porque no es por yo, la representación física porque yo le doy una patada y se cae, por eso. pero es por la Y el representación problema es que, física, o sea, es ¿cómo que hace paparazzi? Creo que tampoco tiene bracitos. O sea, sí, sí, tiene la pata brazos. sola para mí en mi cabeza Sí, se sí. parece como el pie que hay en Futurama por ahí con un sombrero que es solamente un pie por ahí andando. Bueno, digamos que la patasola es uno de los mitos más grandes de Colombia, por no decir que es el más grande, yo creo que se lo conocen de punta a punta, y una sola pata en forma de pezuña. Adicional a ello, dicen que es bastante ágil y que puede moverse con gran velocidad. Tiene la capacidad de transformarse. Normalmente se suele transformar en una mujer súper divina, ¿sí? Esto con el fin de conquistar a los hombres. Ahora bien, cuando termina de conquistar a los hombres, se transforma de nuevo a su estado natural y dice que bueno, también es una criatura con un solo seno, con greñas grandes, colmillos afilados, tiene un carácter agresivo, ¿sí? Y suele aparecer más en zonas rurales. Es temida por los cazadores y se cree también que es el ánima de una mujer que fue mutilada. Ok. Entonces, Pero no recuerdo si es el animero o si es el Moan, el que tiene los pies al revés. Entonces cuando pisa, la huella pareciera que se estuviera yendo, pero en realidad está viniendo. esa es la pata sola, que Esa es tiene la la pata pezuña al sola. revés. Ajá. Sí, 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 sí. Ahora vamos a hablar de uno que sí sé que conocen en México. Creo que en México le llaman la Sayona y aquí en Colombia es la Llorona. La Llorona es de los mitos que tiene más historias. O sea, de hecho creo que hay una película de la Llorona. Mala, Uno de los mitos, dime. mala. La película es malísima. Sí, no me la he visto. No se la A vea, ver, es demasiado mala. hay varios mitos. Digamos que los dos que yo Por parte, conozco, el por primero es que se trataba de una mujer que suena, No sé, como una interferencia ahí. Se trataba de una mujer, se nos metió la llorona. yo como, bueno, estoy sola. Eh, me desconcentró, este, La llorona, la bueno, sayona. hay dos historias que son las que yo conozco. La primera es que se dice, te me quedaste congelado, Juan. ¿Me Hola. escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok, bueno, la primera historia se dice que fue de una mujer que vivía cerca del lago con sus dos hijos. La mujer tuvo que salir al pueblo, entraron, mataron a sus hijos, los enterraron, pero lo curioso es que los maleantes se llevaron un hueso de uno de sus hijos. Entonces la Llorona, cuando regresó a la casa, se dio cuenta que efectivamente habían matado a sus hijos. Ella lo que hizo fue que reunió todos los huesos y se dio cuenta que faltaba ese huesito. Entonces ella también decidió suicidarse por todo ese dolor que estaba sintiendo y pues digamos que no logró hacer como esa transición y bueno, se quedó vagando y por eso es que llora y grita y dice, ¿dónde están mis hijos? Ahora bien, hay otra historia, Pero ¿sí? espérate, antes de que sigas ahí,
Marica, es muy complicado. Gente de México nos deja en los comentarios. Es muy complicado conseguir un rompecabezas en México. Pues porque esta vieja le da por armar rompecabezas con los huesos de los hijos. Y me parece sumamente raro y bizarro y extraño que uno, para descubrir que le falta el hueso de un hijo, se ponga a armar, a armar los huesitos y armar otra vez los esqueletos. Son como, ¿cuánto es que tiene el cuerpo humano? 216. 256, creo. 200. Un rompecabezas de 256 fichas, no, marica, o sea, es que... Bueno, está como entre 200 y 250. eh, menos de 300. Claro, en este caso eran dos hijos, ¿no? Jugaba con los huesos de los hijos como si fueran legos. De ahora un monstruo de 2 cabezas. Bueno, esa es una de las historias. La otra, que fue una que vi hace poco, es que la Llorona o la Sayona era una mujer muy celosa, ¿sí? Entonces, su esposo supuestamente era muy trabajador, etcétera, esto, lo otro. Y un día a la Sayona le llegó como ese rumor de que el esposo le estaba siendo supuestamente infiel, cosa que no era cierto. El caso es que ella no supo controlar esa ira y un día que su esposo junto con los niños estaban dentro de la casa, ella le entró esa parte tóxica que llamamos hoy en día, Ok, tóxica, asesina, loca, y decidió prenderle fuego a la casa, quemando a su esposo y a sus dos hijos. ok. Ella no pudo como con ese dolor, también decidió suicidarse. Y bueno, esa es otra historia. De pronto esa la vería un poco más lógica. Algo que puede llegar a pasar, doloroso, pero puede llegar a pasar. Pero yo conocía esa parte de la historia, pero sin el esposo infiel. O sea, yo Yo conocí la que, leí, yo la que conocía de La Llorona, pues porque igual hay en 1000 versiones, pero la que yo conocía es que ella era una mujer muy trabajadora, que tenía 2 hijos y que le tocaba dejar a los hijos en la casa mientras ella se iba a trabajar. Y que la acusaron de brujería, entonces como la acusaron de brujería, fueron y quemaron la casa creyendo que ella estaba y solamente estaban los 2 hijos. Cuando ella intentó encontrar a los 2 hijos, no encontró pues ni siquiera los huesos de los niños porque todo se había calcinado, y a partir de ese momento es cuando ella empieza a vagar por el mundo buscando a los hijos, y por eso es que ella hace el famoso grito de ¿dónde están mis hijos? y llorando. Y llorando. De hecho, con esta historia hay algo particular y es que, como les dije, gran parte de mi vida yo me crié en el campo también. Y hay una historia de un vecino que dice que se le apareció la Llorona. Por eso les digo, hablen con la gente de campo, gente que cree todavía en esto, que cree o no cree, pues eso está todavía como en duda, ¿sí? Ahora bien, la Madre Monte. La Madre Monte o la Madre Selva es reconocida como un ser supremo dentro de los bosques y selvas, ¿sí? Digamos que es la protectora de los bosques y las selvas, valga la redundancia, al ser como una diosa, entre comillas, no posee, digamos, una forma física, ¿sí? Se le ha dado la forma de la mujer, pero pues no posee esa forma. A veces los campesinos suelen verla de distintas maneras. Una de las más comunes es que, por supuesto, es una vieja cubierta de musgo. Otras es que también se presenta como una mujer muy bonita, con cabello largo, un vestido de hojas, etc. Y puede ser encontrada sobre piedras o ríos o en zonas cubiertas por árboles muy frondosos. Se dice también que la madre monte suele atacar a las personas que van y le hacen daño no solamente a la naturaleza, sino a los animales. Por eso al principio de este capítulo les dije que muchas veces estos mitos o estas leyendas se hacían con el fin de que las personas que hicieran algo malo eran castigadas. ¿Sí me hago entender ya? Lo que pasa es que siempre detrás de un ser superior, entre comillas, se trata de llevar como una especie de moraleja y al mismo tiempo Ujú. como de hablar de un castigo si no cumples lo que esta entidad quiera o trate como de hacer. Es como una explicación lógica de no pesquen en Si este tú haces río, esto, porque te si va a pescan pasar de en pronto este esto, río ¿no? se les aparece la madre agua y se les lleva una bruja. Entonces, claro, Eso. hay como una predisposición de no hacer las cosas, no a conciencia,
o no porque sea algo malo, sino sencillamente porque voy a tener un castigo. Porque pues, lamentablemente digamos que los seres humanos la gran mayoría de las veces funcionamos de esa forma. Además que creo que el ser humano ya por naturaleza debe buscar una explicación lógica a algo, ¿no? Sí, pero entre buscar una Por explicación eso, lógica y decir que no se debe hacer algo porque se lo vaya a dar la bruja, ahí, bueno, yo no me río de eso porque yo en lo personal sí creo que hay energías, ¿sí? Buenas y malas. O sea, sí creo que puede haber algo más. Ahora bien, cómo lo representan, digamos que ahí todavía está en duda, ¿sí? Francisco el hombre, y esto aquí ya entramos como tal a la parte de la costa. No joda. espérate, Francisco Francisco el hombre es un el mito, en hombre. serio, Francisco el hombre, dime, es un mito. No sabía que Francisco el hombre era un mito. no sé si es un mito o una leyenda, pero digamos que Francisco el hombre, la historia en sí es que este personaje se dirigía hacia su casa tras varios días de fiesta. En su camino, el señor se le dio por abrir su acordeón y comenzó a tocarlo. Digamos que él, dentro de ese trayecto, también escuchó que alguien más estaba tocando el acordeón. Entonces, este señor se le ocurrió la gran idea de buscar quién era esa otra persona que estaba tocando el instrumento. Cuando se dio cuenta, em, sobre los árboles se emitían esas notas, ¿sí? Y cuando se dio cuenta quién tocaba ese acordeón, era el mismísimo demonio, o sea, el diablo. Francisco comenzó a entonar una melodía, ¿sí? Y el diablo comenzó a entonar otra, digamos que era como una especie de pelea y entre comillas. Y bueno, Francisco comenzó a clamar el nombre de Dios, que lo ayudara, que el demonio, que ayudara a espantar el demonio, ¿sí? Y bueno, el demonio básicamente salió hacia las montañas. Se Ok. dice que desde entonces los cuatro males que aquejaron a la región fueron la fiebre amarilla, las niguas, la buba y los indios que atacaban a personas. Por cada uno de estos males surgió en cambio un nuevo tipo de música como el merengue, el son, la puya y el paseo, que son del vallenato. Bueno, de forma como se toca el vallenato. Ok, pero entonces está muy relacionada con la canción de Florentino y el Diablo. Porque esta canción de Florentino y el Diablo también es, o sea, es una canción llanera y es un poema venezolano, hace parte del llano venezolano, donde se habla de un personaje que se llama Florentino y supuestamente él es capaz de enfrentarse al diablo en un duelo de coplas o de rima llanera, de trova llanera, que inclusive este man de Cancerbero en la canción Es Épico hace una referencia a Florentino y dice que él recordó a un tal Florentino que había vencido al diablo, entonces por eso él decide también hacer como una especie de batalla de los gallos con el diablo cuando está en el infierno. Ok, no sabía eso. Vamos entonces, Juansen, a Cundinamarca y Boyacá. ¿Conoces el Salto del Tequendama? Sí, es el salto donde está, esto está a las afueras de Bogotá, si no estoy mal. Ahí en la parte de arriba del salto de Tequendama está Hotel Tequendama. Y si no estoy mal, allí fue donde los indios Tequendama hicieron como una especie de sacrificio, se suicidaron para no ser capturados Ujú, por los españoles durante la conquista. por los españoles. Ujú. Hay algo curioso que pasa con este territorio, ¿sí? Y es que efectivamente sí, eso cuenta la historia, que se decidieron suicidar, pero antes supuestamente ellos maldijeron el sitio. El Salto del Tequendama yo nunca he ido, pero sí he ido y bueno, todas las historias, toda la mística que hay alrededor de este lugar, se dicen que tiene como una aura muy pesada, ¿sí? Que es una Ujú. aura muy triste, es una aura, perdón,
donde literal muchas personas han pensado en acabar su vida. También hay personas que lo han hecho. Además de ello está el famoso Hotel Tequendama, que en este caso, digamos que sí hay documentales, sí hay historias de personas que cuentan que ese hotel supuestamente está embrujado. Si no estoy mal, el hotel no está en funcionamiento, creo, ¿sí? Pero sí cuentan que el hotel, mientras estuvo en funcionamiento, hubo suicidios, mucha gente se mató, asustaban muchísimo. Entonces, más que un mito, una leyenda, esto sí existe. Pero tengo entendido yo que o sea, la gente no se quitaba la vida dentro del Hotel de Kendama, sino que básicamente lo que hacían era que se tiraban por el salto del Tequendama y se tiraban por ese Ujú. barranco. Y estoy aquí revisando y para tu desgracia o tu fortuna, creo que el hotel sí está en funcionamiento. Espérate, Hotel Tequendama, Ok, Bogotá, googleando en vivo. Sí, según esto, sí, o sea, el hotel sí está en funcionamiento. Creí yo que de pero, pronto era como el pero ¿está castillo mar. funcionando como hotel o creo que está funcionando como, porque tengo entendido que ahí adentro había también como un museo? Pero creo que este es otro, porque este me lo está tirando en el centro de Bogotá. Ah, no, no, no. Sí, ya sé cuál hablas del centro de Bogotá, pero no, no es ese. Ok. El Porque que tú hablas creo que es 5 estrellas, de sí, hecho. lo otro que yo había escuchado era que pasaba como con el castillo marroquín, que tú lo podías como alquilar para eventos y cosas así, o sea, que no estaba en funcionamiento 100, pero que sí lo podías como alquilar para un evento, para un matrimonio, cosas así. Ujú. Hay una historia que a mí sí me gusta muchísimo y es la leyenda del Dorado, ¿sí? O la leyenda de Guatavita. Para los que no saben, la conquista española, dentro de todos esos mitos que llegaron a Europa, uno de esos es que había una laguna llena de oro aquí en Latinoamérica. Esa laguna está ubicada aquí en Colombia. Hay muchas creencias. Una de ellas es que se dice que el cacique de Guatavita era un poderoso comandante muisca y en una ocasión este señor descubrió a su esposa con un amante. Él ordenó matar al amante y a la esposa. Y de hecho, se dice también en la historia que él se comió el corazón. Adicional a ello, les cuento también que bueno, la cacica, desesperada por todo lo que estaba pasando, ella decidió sumergirse dentro del lago. Y se dice también que cuando se sumergió, cuando su cuerpo medio herido se sumergió al lago, renació en una especie de diosa. Perdón. Ahora bien, se dice también que dentro de la laguna hacían muchos rituales y durante esos rituales tiraban muchas cosas de oro, ¿sí?, en el sitio. Entonces, por eso es que los españoles creían que la laguna tenía literalmente oro. Hay para las personas que han ido al Museo de Oro, la pieza más importante del museo muestra lo que era como una balsa de oro, o lo que es una balsa de oro, pero navegando en la laguna de Guatavita. Y según cuentan las fuentes, esa balsa hecha completamente de oro, que es como una cosita así chiquita, la encontraron en la laguna. En Guatavita. Ujú. Se dice también que hubo muchas cosas de oro que encontraron en la laguna y que muchos españoles no lograron encontrar. Entonces, esa es una de las historias. También hay otra que es la de la Fuente de la Juventud, que también supuestamente estaba aquí en Colombia, pero esta me gusta muchísimo, porque en parte se podía decir que era verdad, o sea, era una laguna que sí tenía mucho oro, pero los españoles no la encontraron. Cierto que nadie nunca ha revisado Guatavita en el fondo. O sea, nunca se ha hecho como una investigación sobre si efectivamente en el fondo de Guatavita puede haber oro. Hombre, yo creo que sí.
¿Pero investigación formal o gente que se tira a... No, yo creo que sí, investigación formal. Porque, por ejemplo, una de esas es esa balsa. No sé si tú has venido aquí al Museo del Oro, vas a encontrar muchas cosas, pero Sí, esa balsa está en una habitación súper cerrada, con, mejor dicho, con una luz tenue y está, o sea, es toda una habitación para solamente una balsita que es como así, chiquitica. es que Y eso la es balsa mide como toda 30 por hecha en 30 oro. centímetros. Pues igual acá la vamos a poner la balsa como para que se hagan Sí, es una una idea. cosita, Pero pues, o sea, lo que quiero decir es que si encontraron la balsa en Guatavita, ¿fue producto de una investigación y que gente se fue al fondo de Guatavita, investigó y la encontraron en el fondo? ¿O fue que simplemente en algún lugar de la represa, porque Guatavita es una represa, encontraron la balsa y dijeron como, ve, mira la balsa que está en Guatavita y ya ujú. no esculcaron más? Porque eso sería muy chévere poder hacerlo. O sea, en este Hombre, país se podían créeme que hacer, no sé. donde en Yo este digo que país, sí, dale. yo digo que sí, pero no sé, fíjate. O sea, no sé. Yo digo que sí, de pronto tuvieron que haber hecho algunas investigaciones y, o sea, tuvieron que haber encontrado algunas. Muy loco. Pues porque de esa forma digamos que ya el Dorado dejaría de ser mito y se convertiría en una realidad. La famosa leyenda del Dorado. Ujú. Esa historia a mí me gusta mucho. Hay una película muy buena, es muy vieja, eso sí, pero que habla de toda la locura que tenían los españoles por encontrar esa laguna. Es una película vieja, es como de los 70 más o menos. 70, sí, como 70 más o menos. Pero es muy buena, es muy chévere. ¿Cómo se llama la película? Ahora bien, el famoso El Patas. Yo creo que a todos nos han dicho, pila, no haga eso que se lo va a llevar el Patas. Bueno, se dice que el Patas es una criatura pequeña con pies enormes, es una criatura velluda y también se dice que anda cubierto de musgo, de hojas, etcétera. Es bastante tímido, digamos que suele huir, pero en cierto modo ataca a los viajeros que hay en los bosques, por ejemplo, los campistas. Ahora bien, a mí me han hablado del patas, pero como otra cosa, ¿no? Como el diablo, por ejemplo. No Es que sabía que era eso iba a un... decir yo no sabía Sí, que era un mito. O sí, yo sea, no, o sea, no, yo no tenía, mi yo mamá se pensé que, refería al patas por el diablo. sí, mi mamá lo mismo. Cuando yo lo oí, yo como, ah, bueno, o sea, resulta como una especie ahí de gnomo. Ahora bien, la mancarita, esa sí no la había escuchado nunca. La mancarita es un mito en ocasiones parecido a la patasola. Esta criatura es descrita como una mujer desgreñada con cuerpo muy velludo y un solo seno en el pecho y suele imitar los llantos de los niños y mujeres con el fin de atraer a los hombres y raptarlos. Oiga, ¿qué tienen contra los hombres? Sí, Pero sí, los odian. tienes razón. Juan se está como, sí, Sí, mejor me voy a ir a sí, roparlo. sí, tengo Va a miedo. portar bien. Sí, prometo no salir al monte en la madrugada. Total. Hay uno que sí yo no conocía y se le llama La Vieja de la Bandera Negra. No tenían ni idea que existía ese. Se dice que cerca del municipio de Guaitarilla, en Nariño, existe una zona rural donde se suele ondear de manera salvaje el viento. Tan fuerte es que los aldeanos se refugian en sus hogares, ya que las borrascas pueden llegar a ser insoportables y peligrosas. Pero no todo el mundo se resguarda. Son varios los que dicen haber visto cerca de un peñasco a una vieja ondeando una bandera negra casi cuando no queda luz del día y el ventarrón se encuentra en su momento más desatado. Algunos creen que al ondear esa bandera el viento se acelera y causa desperfectos en las casas, en los campos, lo que causa el temor de los aldeanos y los animales. Es más como una leyenda autóctona de un sitio muy en específico porque nunca lo había escuchado. No la Los conocía. famosos duendes, yo creo que, no, yo tampoco. Los duendes, yo creo que a todos nos han hablado de los duendes, bien o mal. Por ejemplo, hay las personas que suelen creer mucho en esto.
Cuando se les pierde algo, dicen, eso fue un duende, Eso fue un o duende. eso es un duende que hay aquí en la casa, es un duende travieso. Pero entonces ahí yo tengo Entonces, una teoría. La teoría mía es que las mamás repelen los duendes. O las mamás y las los, mamás, o las mamás y los duendes están aliadas. puede ser ¿Sabes? porque las ¿Sabes mamás por se qué? encuentran todo. Exacto, exacto. Porque a uno se le pierde algo y es uno como, marica, ¿dónde están mis cosas? Entonces el duende lo escapa, el duende habla con la mamá y uno le dice, mamá, no encuentro. Malo ahí. Y ahí aparece. Y uno ya había buscado Yo ahí lo dejé y ahí no ahí, mamá, yo lo estaba. dejé ahí. Malo ahí. Entonces las mamás y los duendes tienen una comunicación secreta y trabajan en O por mancomunado. ejemplo, cuando lo van a buscar, cuando le mandan a uno a buscar algo, vaya, si yo lo Si yo la encuentro, encuentro, ¿qué no le le digo, mamá, hago? era si yo lo encuentro, le doy una palmada. Ah, al menos la tuya advertía que hacía, la mía negociaba. Si yo lo encuentro, ¿qué hago? Yo como, lo que No, sea, pero y pegarle, haga pollito. lo peor es que 5 años y todavía sigue pasando lo mismo. Lina, si yo voy y lo encuentro, mejor dicho. Entonces, los duendes son espíritus que atormentan a los campesinos, en particular a las jóvenes bellas, que tienen alguna especie de tinieblo, arrocito en bajo, enamorado, ¿sí? Ganado, como le decimos actualmente. Y sus travesuras pueden, digamos, ser simples o incluso a veces se pueden tornar un poco agresivos con otras personas. Pueden ocasionar pesadillas, llamar a las jóvenes que acuden sonámbulas. En ocasiones las familias tienen que huir despavoridas de los sitios para poder librarse de los duendes que los acosan. Entonces, digamos que va como en nivel, ¿no? Comienzan suavecito y luego se vuelven una cosa terrible, En mi familia, terrible los mi duendes. tía abuela, la que falleció hace poco, supuestamente, en su juventud ella era muy bonita y tenía un duende que la molestaba. Pasaron cosas que no se podían explicar, cosas del punto, a mi tía le amarraban los zapatos cuando estaba trabajando. Mi tía trabajaba en una fábrica de botas. Entonces ella estaba como en la línea de producción y le tocaba pues estar ahí parada como revisando no sé qué. Supuestamente a ella le amarraban los cordones de los zapatos y se caía cuando estaba ahí a modo de broma. Supuestamente le escondían las cosas y supuestamente un sacerdote, digo supuestamente porque esto es tradición oral histórica que le contaron a mi mamá de la juventud de mi tía cuando mi mamá ni siquiera había nacido. Mi mamá ya supera los 60 años. Entonces, por eso Como digo, muchos de los mitos y las supuestamente. leyendas. Exacto. Entonces, supuestamente a mi tía le dijeron que tenía que dormir con unas tijeras en forma de cruz, abiertas en forma de cruz, o sea, como así, debajo de la almohada, y que de esa forma no le iban a volver a molestar. Y que ella durmió así toda una semana y que la dejaron de molestar. Ok, Ahí ok, tienen su repelente de duendes. ok. Hay un, hay un mito que muchas personas en el campo, en el Tolima, y creo que también es conocido a nivel nacional, dicen que lo han visto, ¿sí? Y es el llamado tunjo de oro. El tunjo de oro es un niño literalmente de oro. Se dice que suele aparecer donde hay huacas de oro. Ahora bien, aquí voy a contar también una historia personal en la vereda, donde yo en parte de mi vida crecí. Se dice que enfrente de mi casa habían o hay huacas de oro. A la hija de la vecina, estando chiquita, ella jugaba como en unas matas de plátano, ¿sí? Eso queda como en un rincón del lote. Y ella decía que veía a un niño de oro y ella jugaba con el niño de oro. Y a veces ella también comentaba que en las noches veía como el piso o en cierta parte se colocaba como de destellos, como de oro. Entonces, ella supuestamente investigando, bueno, hubo una tarde, estoy tratando de comentarlo porque hay mucha información, ella me dijo, cuando le dije que iba a hacer este capítulo, eh, ella me dijo que entre esas tardes que jugaba, porque ella llegaba del colegio todas las tardes y se encontraba el niño y jugaba con los niños, con el niño, y ella me decía, yo veía al niño. Entre tantas jugarretas, la abuela sí veía que la niña jugaba
y que le hablaba algo, pero la abuela no veía al niño, ¿sí? Entonces, un día, mi vecina decidió comentarle, decidió decirle, mira, es que estoy viendo un niño, es un niño de oro, estoy jugando con él, el niño me está invitando a jugar y me invita y cada vez la llevaba más adentro del campo, ¿sí? Porque eso son hectáreas y hectáreas y hectáreas. El caso es que la niña decidió comentarle todo a la abuela, todo lo que estaba pasando y lo que les digo, si aparece un tunjo es porque en el sitio hay huacas. Y la huaca supuestamente solo la ve la persona que se le aparece el tunjo. Entonces, ellos creyendo eso, ellos excavaron la casa y todo eso, pero como había un montón de gente, pues no encontraron nunca la huaca. O sea, digamos, si existe, eso lo tenía que excavar solamente la niña. Entonces, así les cuento esta historia porque de eso se trata el tunjo de oro. Antes de continuar, una huaca es un entierro. O sea, Ujú. la huaca o la guaca con G, yo lo he visto que lo escriben con G o que lo escriben con W, Yo lo básicamente escribo con son la G. entierros, sí, yo lo escribo con G, G-U-A-C-A, pero supuestamente se escribe con W porque es una palabra de origen arhuaco, de los Ujú. nativos arhuacos, supuestamente. La huaca es un entierro, usualmente es un tesoro que contiene oro, que contiene joyas. Las huacas pueden ser tesoros o entierros de indios antiguos y también pueden ser entierros que hacen personas que vivieron ahí. Es decir, las famosas caletas de los narcos podrían hasta cierto punto ser consideradas como una especie de huaca. Dentro de las huacas también hay mucho misticismo y se asumen dos cosas, y es la primera, que cuando tú estás de pronto en el bosque, porque las huacas tienen como esa particularidad es que están en el bosque, y tú Ujú. empiezas a ver destellos o reflejos o como luces entre los árboles de un bosque, puede ser que ahí se encuentre una huaca. Pero algo importante es que las huacas solamente permiten ser descubiertas por personas que no estén buscando la huaca. Y es algo muy extraño y es muy raro porque Exacto. es como yo estoy viendo luces, en mi cabeza tengo el imaginario de que las luces significan huacas, voy a ir a ver qué es lo que hay, pero no me puedo imaginar que hay una huaca porque si imagino que hay una huaca y hay una huaca, no se me aparece la huaca, básicamente. Entonces se supone que ese tipo de entierros los han encontrado, eh, pues los encuentran personas que no están buscando eso. Sin embargo, dentro del folclore colombiano también existían o existen los guaqueros, personas que se Ujú. dedican a buscar guacas. ¿Cómo funciona eso? No lo Huacas. sé, porque pues sería un poco complejo y contradictorio yo decir que soy un guaquero y mi trabajo es buscar guacas, pero no puedo pensar que estoy buscando guacas. Entonces no sé cómo funcionará eso, pero sí hay guaqueros, sí existe la profesión porque el vigilante de mi conjunto, de mi unidad, alguna vez me comentó que el papá de él era guaquero. Como que, ok, pero no entramos como en conversaciones más profundas y más allá. Ok, además dicen que las huacas tienen como esa magia de que se mueven del lugar. Y que tienen cierta protección y que hay que hacer ciertos rituales para Sí. poderlas encontrar y todo el tema. Lo que yo sí tengo entendido es que solamente, bueno, en el caso de mi vecina, porque sí, es la primera y la única vez, y cuando me contó eso, yo decía, pero ustedes viven enfrente, o sea, eso pasó enfrente de mi casa. Literal, yo decía, ahí veo las matas de plátano. Entonces, ella me decía que si toda la familia no se hubiese unido porque dice que casi tumban la casa buscando esa huaca, pues las huaca o la huaca se corrió, ¿sí? O se fue para otro lado. Ok. Pero si ella hubiese buscado esa huaca ella misma, porque ella fue la que vio el tunjo y bueno, etcétera, posiblemente sí la hubiese encontrado. Y De nunca la por sí en esa encontraron. esquina, no. De Y por la, sí en esa esquina de la casa mía han pasado muchas cosas. y la casa sigue allí. Sí, claro. Y Por siguen eso yo siendo, y decía, siguen siendo yo los dueños. ya, pues ya ha pasado generaciones, sí, Y nadie, ahorita nadie ha encontrado ya, nada que se sepa.
No, Porque, no se volvió ni a brillar el piso ni no, nada de eso. porque eso es otra Nada. historia, que supuestamente muchas veces cuando en la casa hay una huaca y una persona está buscando la huaca no la encuentra, llegan nuevos dueños y simplemente van a hacer un arreglo y abren un hueco para meter cualquier vaina y ¡pum! La huaca ahí. Y es cuando entra la mamá, vio, yo le dije acá estaba. Ya. No, es que fíjate que ese espacio, esa parcela o esa tierra, ha pasado de generación en generación, o sea, en la misma familia, digamos, la abuelita Ujú, falleció, pero quedó la hija tiene sus hijos ahí, pero entonces ok. la mamá ya falleció, ahora están los hijos y así. Sí, o sea, generación de generación, yo creo que esa historia, pues si no se ha parecido a la Huaca es porque se la han contado a cada uno. Y entonces me imagino que será por eso. Pero en esa esquina de mi casa, o sea, ahí han pasado muchas cosas. De hecho, por ejemplo, se decía que en esa esquina ahí donde estaba mi casa, hace muchos años, las personas o los campesinos veían un hombre alto fumar todas las noches con un sombrero, alto totalmente negro. Ahí en la esquina de mi casa, y yo a veces cuando voy, yo soy como, yo me Hola, asomo, señor que fuma, ¿quiere candela? Papi, ¿tú quieres yo candela? como, bueno, y una de esas personas que vive en esa casa, sí, bueno, que vive en ese espacio, es el que yo te digo que se le apareció la Llorona, que supuestamente escuchó la Ah, Llorona, bueno. ¿va? Entonces, bueno, Sí, es como una, no, yo como lo que una, tengo son, como una Avengers Assemble, pero de mitos. O sea, en esta casa se mezcla el junco, se yo lo que mezclan tengo, guacas y un señor que fuma tabaco afuera. Espantos, assemble. yo lo que tengo son historias para contar, es más, deberíamos hacer un capítulo, Juanse, contando historias así como de cosas que nos han pasado a nosotros o de que hemos escuchado a otras personas, porque lo que tengo, por ejemplo, una de estas te la voy a comentar ahora y precisamente tiene que ver con un mito y eso le pasó a mi papá, ¿sí? No sé qué tanto creerle a mi papá, pero papá, Ah, paz bueno. descanse, pero desde pequeño nos contó esta historia. Mi papá, bueno, va a hablar de la bola de fuego, ¿sí? Mi papá, él La trabajaba boitatá. en los llanos, él Ok. trabajaba en los llanos. Y se dice que, bueno, él contaba que él, cansado se sentó enfrente de uno de esos lagos, de ríos que hay por allá. El caso es que eran como las 6 de la tarde y él vio a lo lejos como una cosita así chiquita, así como una especie de bolita así pequeña. Pero pues él dijo, debe ser cualquier cosa en el cielo. Cuando él vio, es que eso se empezó a agrandar. Y él dice, yo empecé a ver una bola de fuego, o sea, yo empecé a ver una bola de fuego, yo la vi, que esa bola de fuego, la manera de espantarla, literal, era insultando. No sé por qué, pero él recordó eso y él dijo, mire, Lina, Pipe, yo comencé a insultar a esa bola de fuego, pero le dije de todo. Y yo mismo vi cómo esa bola se venía encima mío, pero luego tomó otro rumbo. Ok. Entonces, en algunos sitios se le llama la bola de fuego, en otros sitios se le llama la candileja, ¿sí? Y por supuesto, según cuenta mi papá, suele aparecer en los llanos orientales. Hay una maldición y es que se castiga pues a los compadres y a las comadres que se enamoran y se dice que sobre ellos puede caer una lluvia de chispas que se los va consumiendo hasta quedar convertidos en una bola de fuego. Y pues una bola de fuego que no se apaga. Pero esa leyenda es muy parecida a la leyenda de la boitatá. Que la boitatá es el mito, es uno de los mitos Esa es la de la creacionistas. candileja, ¿no? No, es muy parecida, porque es que la candileja es como la versión de los llanos orientales de la boitatá, hasta donde me acuerdo. La candileja es una bola de fuego que ¿Cuál se es la mueve. boitata? Esa no la he escuchado. La Sí, boitatá sí, sí, sí. es una serpiente gigante de fuego que ataca a las personas que le hacen daño a los bosques y está ubicada principalmente en la Amazonía. Este es un mito de la Amazonía brasileña, pero curiosamente es originario de Paraguay, porque este nombre, o sea, el boitatá, Ok. es una palabra, o son dos palabras de hecho, en el idioma guaraní de Paraguay.
Entonces se supone que es una serpiente gigante de de fuego. Paraguay, sí. Es una serpiente gigante de fuego que simplemente ataca a las personas que le hacen mal al medio ambiente. Ok, oye, no había escuchado ese nunca. O Sí, sí, sea, es me una... imagino, literal, me parece hasta épico, o sea, una serpiente así de fuego. Yo sé, Y me parece muy se épico. supone que a las personas que les hace como el daño o las personas que son malos con el medio ambiente, lo que hace es que primero les saca los ojos y se los come y luego los quema. Y que por eso la serpiente tiene muchos ojos en su cara. Que es una serpiente de Ah, fuego ok, que anda por el Amazonas, pero que no quema nada. Y que anda por los bosques, pero que no quema nada. ok. Esa no tenía ni idea. Es que lo que les digo, miren, si ustedes se ponen a estudiar los mitos y leyendas de cada país, o sea, yo me imagino que eso debe ser algo muy chévere, porque en parte uno conoce también a través de los mitos y las leyendas, conoce la cultura de esos Total, países, ¿sí? Lo que piensan, por ejemplo. Por ejemplo, en México yo sé que hay muchos mitos y muchas leyendas referentes al tema católico, que la monja embrujada, que una cosa, que la otra, y eso en parte también nos hace ver que México es uno de los países más creyentes de Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, haciendo como ahí como una medio unión. Pero entonces vamos a hablar de uno que tú me comentaste al principio, Silbón. el silbón. A ese sí le tenía miedo yo. Yo escuché nomás la historia una vez y digamos que a veces cuando voy a mi tierra natal, a Ibagué, a las afueras, ¿sí? Donde uno en el campo o sea, lo que se escucha literal a veces no es nada, nada, nada. Yo te lo juro, a veces pienso y yo digo, pues pucha, ¿en qué momento va a empezar a silbar algo? Literal, o yo digo a veces, ¿en qué momento va a empezar a pasar algo? Porque es que no se escucha nada, ¿sí? Entonces, el silbón es un espíritu condenado que vaga por haber matado a sus padres. En vida, este fue digamos que un amarrado, bueno, que fue amarrado, perdón, como con unas cosas de pescuezo o algo así fue que entendí la historia, y fue dejado a los perros para que lo mordieran y sus heridas las llenaron de ají. Puede oír como un silbido que se confunde al escuchar, porque si se escucha lejos, quiere decir que está muy cerca. Y si se escucha cerca, quiere decir que está lejos. Sí, la historia que yo Así. conocía era muy parecida, solamente que él mató al papá y lo destripó y fue el abuelo el que lo amarra a un árbol. El abuelo lo Ok. amarra al árbol de espaldas y empieza a pegarle latigazos en la espalda y luego le empiezan a echar aguardiente en las heridas. El aguardiente es un licor con un alto grado etílico aquí en Colombia. Luego se lo tiran a dos perros rabiosos. Los perros se encargan de comerlo, lo muerden pero no lo matan. Sin embargo, el abuelo, antes de que él se fuera, porque él se va, lo maldice y le dice que lo condenan a llevar los huesos del padre. Entonces por eso se supone que el silbón carga con una bolsa y que en la bolsa están los huesos del papá que la había matado. Y a partir de ese momento lo que él hace es que Ok. empieza a vagar por todo el mundo tratando como de sopesar su maldición. Y Pero, o el... sea, Dime. no, lo que te iba a preguntar es, bueno, listo, asusta con el silbido, pero hace algo más allá, o sea, mata o no sé. Pues a ver, se supone que con el pasar de los tiempos el tipo se convierte en una especie de Slenderman. ¿Conoces el Ujú. creepypasta de Slenderman? Que es un tipo alto, Sí, largo. sí Ok, que es un tipo así listo. altísimo, como Listo. sin cara. Entonces, se supone que el silbón mide 6 metros. ¡Ah, pucha! Ok. y se Ok, supone no, ya me quedó claro. y se supone que él camina por las copas de los árboles. O sea, aparte de que mide 6 metros, ni siquiera camina a ras de piso, sino que él se mueve por los techos de los árboles. Entonces, eh, Las copas. exacto.
Y entonces ahí es cuando volvemos a lo mismo, el tema recurrente de los hombres para castigarlos. Se supone que debido a todo lo que él pasó, él tiene mucha hambre, entonces él se alimenta de borrachos, de mujeriegos, y pues si no hay más de víctimas inocentes. Y aparte de eso, lo que dicen es que a los borrachos lo que hace es que le succiona el ombligo para por ahí chuparles el aguardiente que los borrachos habían tomado. A los mujeriegos los despedaza y les quita los huesos y los mete en el saco donde guarda los restos de su padre. No vuelvo a decir nada. Solo me veo impactada con el tema de la altura, ¿no? Que, o sea, viéndolo como de una forma real, Serían tú, como por tres ejemplo, tú. estar, o sea, literal, Serían tres tú. O sea, literal. Vos medís sí, 2 metros piola. Serían tres tú. Pa, pa, sí, pa. eso más o menos estoy tratando de medirme. Oye, no, no, sería como casi dos, o sea, 2.5 mi hermano más o menos. Y mi hermano es altísimo. No, qué miedo, ahorita sí ya no vuelvo a preguntar nada. ¿Ya entiendes por qué mi miedo? Listo. ¿Y qué más tienes por ahí? ¿Tienes alguno más? No, tengo varios. Tengo aquí lo que tengo es harto, pero creo que se está haciendo muy largo el capítulo. El último, vamos a hablar del último entonces. El cura sin cabeza. Este es un mito que, según entiendo, tiene una versión colombiana y una versión también mexicana, y es un mito muy popular no solamente en estos dos países, sino a nivel latinoamericano. Digamos que la versión colombiana se dice que por las noches aparece un sacerdote caminando, vestido con su sotana, bueno, con su túnica, pero sin cabeza. Y la historia cuenta que en la colonia un sacerdote fue decapitado por sus malos hábitos y desde entonces es condenado a vagar como un espíritu. Ok. Esa es la historia colombiana. El cura ¿Sabes? sin cabeza. Se me hizo muy, no sé por qué lo estoy asociando con el tema de Armero, no tengo ni idea, pero Buen tema. pues se dice que sobre Armero también cayó una maldición, ¿no? Se dice, y que fue que en Armero mataron a un sacerdote y el cuerpo del sacerdote muerto lo pasearon por todo el pueblo. Y pues para los que no saben, Armero ha sido la tragedia más grande de Colombia y una de las más grandes también de Latinoamérica. Pero era un pueblo en el cual un volcán hizo erupción. Era un volcán de lodo, si no estoy mal. Y el volcán arrasó con el pueblo. Y fueron ¿Sí? alrededor de se cuentan de que fueron alrededor de unas 36.000 personas las que fallecieron en esa tragedia. Hoy día se puede visitar lo que queda del pueblo, pero es muy teso porque, por ejemplo, digamos que el edificio más grande del pueblo uno de los edificios más grandes era el hospital, El hospital. y el hospital tenía 3 pisos, y en este momento Ujú. uno va y uno ve el... Solamente como el último, ¿no? Espérate, sí, pero uno ve como el hospital y ve como el piso, ¿cierto? Pero lo que uno está viendo es el tercer piso, o sea, está a la altura de uno ve la entrada y uno podría meterse ahí, pero lo que uno está viendo es el tercer piso. El piso 2 y el piso 1 quedaron enterrados por el paso de la luz, y eso es un tema demasiado denso, o sea, es un tema demasiado denso porque hubo familias enteras que murieron, se habló mucho de los huérfanos de Armero, que simplemente eran niños que no sabían dónde habían quedado su papá y También. su mamá y nunca lo van a saber realmente. Hay una figura muy representativa de eso y es la niña Omaira, que es una imagen que casi que le dio la vuelta al mundo, que era una niña sostenida como de una viga, donde solamente se le veía del pecho hacia arriba, y la niña fallece ahí, supuestamente se Ujú. vuelve santa popular. El Papa Juan Pablo II estuvo allí, hay una cruz, y se supone que es un lugar donde se maneja como una energía muy pesada y es bastante denso el ambiente. Bastante. Nunca he ido, creo que nunca iré. No, nunca has pasado por ahí. No, yo sí, cada rato que voy a La Dorada, o sea, si uno está en Ibagué y si va al pueblo de La Dorada, mi mamá es oriunda de allá,
tienes que pasar sí o sí por Armero. Entonces, digamos que siempre que uno pasa por Armero, o sea, lo primero que uno ve cuando viene de Ibagué y va hacia La Dorada es el hospital. Luego del hospital hay como una especie de callejón para tú entrar. Aquí a este lado derecho, bueno, uno ve restos de casa, sí, todo lo que quedó. Y hacia este lado más o menos, hacia el fondo, hay como una especie de calle y ahí es donde uno puede entrar y digamos que no he entrado y no me apetece entrar, lo digo porque pues lo he visto, ¿sí? Cuando uno entra por ese callejón es que más al fondo ve uno un árbol, en el árbol hay unas cosas, bueno, ve uno también la tumba de Humaira, no lo he visto, pero pues sé por dónde es el callejón. Yo he pasado por Armero de día, de noche, a todas horas. Pero mi mamá sí cuenta, aquí ya lo último, ya para cerrar, mi mamá sí cuenta una historia muy peculiar. Y es que antes de que mi mamá me tuviese a mí, pues estaba mi hermano, ¿sí? Y mi hermano lo dejaba a ella en La Dorada y mi mamá tenía el trabajo en Ibagué. Entonces todos los fines de semana mi mamá viajaba a La Dorada y se regresaba los domingos en la noche a Ibagué. Entre uno de esos regresos por la noche ella venía en el bus y ella vio que el bus paró en Armero. Cuando pues mi mamá vio que no se subía nadie, ¿sí? Entonces pues el conductor siguió. Cuando ya llegaron, mi mamá le preguntó al conductor que por qué había parado y el conductor le dijo que es que él vio a una persona que le había sacado la mano en Armero. Ok. Por eso les digo, yo lo que tengo son historias. Y bueno, ya con la historia de Armero que vea, pues se terminó cerrando este capítulo. Ese pueblo también da para un capítulo o da incluso para varios porque o sea, en torno a lo que pasó de Armero, y yo los invito a que investiguen, de verdad es una historia triste, pero es una historia también interesante. Todo lo que estaba pasando en temas políticos, en temas sociales en ese entonces, aquí, aparte porque hubo cierto personaje que no voy a decir el nombre, tiene también mucho que ver con el tema de que muchas familias murieron en Armero, ¿sí? Entonces, yo los invito a que investiguen el tema, igual se va a hablar en este mes. Sí, después de Halloween, justo un 13 de noviembre de 1985, se produce la tragedia de Armero a las 9:09 de la noche. Y si mi memoria no me falla, también está implicado el padre del actual presidente de Colombia como una persona que pudo haber hecho muchas cosas, pero no hizo Pero no lo hizo. absolutamente nada. Ese personaje era al que yo me refería. Yo sí las tiro sin miedo. Sí. Yo sí lo Por tiro eso les sin digo, miedo. es bueno mirar la historia de Armero desde todos los puntos de vista. Y claro, por supuesto, desde una vista paranormal, porque en ese territorio sí se ha comprobado que asustan, ¿sí? Sí está escrito que asustan, que una cosa, que la otra. El ambiente, lo que se siente una aura totalmente densa. Y repito, lo digo porque yo sí he pasado por ahí muchas veces, pero no me ha apetecido entrar al pueblo como tal. Paso por la vía principal y ya. Patrocínenos y vamos a hacer un live desde Armero. Uy, no, no, allá sí no me le mido. De noche. Yo sí. No, no, Yo no, sí, no. porque no sé No, 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 hasta qué allá sí punto puede no. ser sugestión y hasta qué punto puede ser realmente que pasen cosas. No lo sabemos. Digamos que en ese tipo de casos, muchas veces la sugestión juega un papel demasiado, demasiado importante y también lo vamos a ver en el próximo capítulo donde hablaremos de la Ouija. Puede ser el domingo, puede ser entre semana un capítulo cortito, pueden ser muchas cosas, pero vamos a hablar un poquito de eso, de cómo el espiritismo durante el siglo XIX eh, quería desaforadamente una respuesta y cómo desde los experimentos científicos que se han realizado, porque se han hecho varios experimentos científicos, se puede dar una explicación racional, lógica al fenómeno de la tabla Ouija. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser el subconsciente? ¿Hasta qué punto puede ser un tema de histeria colectiva? ¿Hasta qué punto puede ser una necesidad de las personas sentir algo para no sentirse excluidas o fuera de un grupo?
y hasta qué punto realmente sí pueden llegar a pasar cosas. Siempre busquemos el lado racional de las cosas. Hablar de mitos y hablar de leyendas es muy chévere, pero también busquemos la parte racional e identifiquemos hasta qué punto sí es algo paranormal, hasta qué punto no. Y ojo, no estoy diciendo que yo no crea en cosas paranormales, porque hay cosas que desde lo racional y desde la ciencia no se pueden explicar. La ciencia en este momento no puede explicar qué es la conciencia, Ujú. básicamente. Es más, no puede explicar muchas enfermedades mentales tampoco. No puede explicar muchas Hablamos enfermedades desde mentales. la parte Exacto, científica, ¿no? exacto. Pero eso no significa que absolutamente todo lo que pase dentro de mi entorno tenga que ver con algo paranormal. Muchas veces la explicación más racional es la explicación más factible. Ujú. Y ya, Linis, me encantó. Deberíamos tratar de hacer una segunda parte de mitos ya que tienes tantos. Sí, tengo por aquí hartos, sí, y de verdad quiero empezar a hablar de los de México porque es que los de México están densos también. Esos están más densos, de hecho. Estuve leyendo y sí, no, hagamos una segunda parte. Vale, Yo me gusta, de una, me de gusta, me one, gusta. pues, es más, si ustedes, bueno, gente de México y por supuesto también de Colombia, si conocen más mitos que de pronto son autóctonos de sus pueblos, corregimientos, estados, nos los dicen aquí, nos escriben en nuestras redes sociales, mi Instagram es @linandrade, aprovecho y hago publicidad. Pero bueno, por ahí nos pueden escribir por historia histérica, sí, para contar también esos mitos y esas leyendas. Y si alguno de nuestros oyentes en México se le mide hablar sobre los nahuales, también tienen toda la disposición aquí para que lo hagamos. Linis, muchas, muchas gracias nuevamente. A todos los que nos escuchan también, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden compartirnos, darle me gusta, suscribirse al canal. Todo nos ayuda a crecer un montón. Ya casi somos 500 en esta locura que empezamos ya hace casi un año. Y nada, recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y no olviden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.